nuevo programa de nuestra clase. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre la educación sexual integral en tiempos de pandemia y cuarentena. En Argentina, la Ley de Educación Sexual Integral fue sancionada en el año 2006. Su primer artículo establece que todos los niños y jóvenes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, y de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. La Ley de Educación Sexual Integral, si bien es un avance y un recurso a disposición de docentes y estudiantes, no contempla una perspectiva de género y de diversidad sexual. Tampoco contempla la interrupción voluntaria del embarazo, cuya ley se trató en el año 2018, y como vimos en las calles, en las aulas, miles y miles salieron por un derecho básico elemental como es el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Además, contiene un articulado que permite la injerencia de la Iglesia en los contenidos de la misma. Sin ir más lejos, el mismo Ministro Nacional de Educación, Nicolás Trota, dijo al comienzo del ciclo lectivo 2020: seamos conscientes que suma la perspectiva también de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Hay que respetar la mirada de lo que pueden ser las distintas fes religiosas. El movimiento de mujeres, los estudiantes, la Marea Verde y los sindicatos combativos peleamos por la plena implementación de la educación sexual integral en todos los niveles educativos. También por una capacitación en servicio y un presupuesto acorde para tener todos los recursos necesarios. Porque sabemos que si bien la Ley de Educación Sexual Integral existe, su plena implementación es una pelea cotidiana en las calles y en las aulas. Ahora vamos a escuchar a María Silvina Barbieri. Ella es licenciada y profesora en psicopedagogía, integrante del espacio Consultorio ESI. Bueno, en tiempos de pandemia todo es raro, ¿no? Me parece que estamos viviendo una temporalidad atípica, donde hemos también atravesado diferentes estados de ánimo, y me parece que también nos ha de alguna forma puesto nos ha hecho como chocar en principio con las desigualdades que se viven en el espacio privado, ¿sí? Y la diferenciación brutal que hay de tareas asignadas a hombres y a mujeres, y cómo las mujeres en algún sentido hemos estado fuertemente sobrecargadas. Yo diría que hay dos grandes tópicos que esta pandemia nos está dejando en principio. Hay más, pero digo, ahora me voy a centrar en estos dos. Digo, por un lado, la falta de inequidad o la falta de democratización del espacio privado. Por otro lado, el aumento tremendo de las violencias. A nivel pedagógico hay muchas cosas para pensar, pero me centro un poquito acá para no hacerlo tan largo. La mayoría de las consultas o la mayoría de los escritos o la mayoría de los intercambios están ligados justamente a estos dos tópicos, ¿no? En algún sentido, la pandemia no ha hecho más que amplificar una situación que ya estaba, y que el encierro lo que hace es agrandarla y profundizarla. Al mismo tiempo, estas desigualdades que vivimos en el espacio privado también las tenemos que leer en el espacio público, y creo que en algún sentido, ¿no? La educación sexual integral también lo que promueve es el pensamiento crítico, la mirada empática, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, la lectura de las situaciones desde las múltiples variables, y entonces no podemos dejar de promover esta mirada, vinculada a las injusticias que también aparecen, ¿no? Como los derechos, hoy el no cumplimiento de los derechos y la imposibilidad de acceso de los derechos de algunos y algunas también aparecen fuertemente marcados, ¿no? La ESI propone una mirada hacia adentro, pero también una mirada hacia afuera, en una unidad de sentido, en una unidad de coherencia, donde fundamentalmente lo que aparece es la valoración del otro y de la otra. Es una pedagogía, la ESI, una pedagogía para la toma de decisión de los cuerpos, y una pedagogía que apunta a vinculaciones y a vincularidades corresponsables, saludables y de absoluto cuidado mutuo. Como nos contaba Silvina, el aislamiento dejó en evidencia una situación gravísima de violencias y desigualdades. El Estado no se encarga de prevenir esta situación
Colapsó la línea 144 y se implementó el barbijo rojo. El Estado no destina presupuesto para prevenir esta situación gravísima que está sucediendo. Hablamos con Ana Medina. Ella es docente del Bachillerato Popular Bartolina Sisa, del Frente Popular Darío Santillán e integra la red de docentes por el derecho al aborto legal de La Plata, Berisso y Ensenada. La ESI, tanto como el resto de todo lo que conocemos como escuela, está padeciendo el mismo problema, digamos, la exclusión. No tenemos a todos nuestros estudiantes con posibilidades de acceder a las redes sociales y en esto se juega muchísimo el rol que tienen los docentes como agentes denunciantes de abusos, de violencias. Yo trabajo con estudiantes adultos y la violencia de género es algo con lo que los docentes nos enfrentamos todo el tiempo en las aulas, ya sea porque lo cuentan en primera persona o porque te enterás en el entorno, en la comunidad educativa, mismo con los niños. Tenemos el problema de saber que dentro del ámbito familiar ocurren las situaciones que más tienen denuncia. Desde educación nos hizo un diagnóstico inicial para ver que todos estemos incluidos en esta posibilidad de continuar con estas clases virtuales. Tanto los docentes que pagamos nuestros celulares, nuestras compus, dependen de nosotros, la conectividad, todo el soporte técnico, la capacidad de conocimiento que tengan los estudiantes sobre estas redes. En cuanto a la ESI, nuestro rol de garantizar que se cumpla con esta ley que ya tiene 12 años, la ley 26.150, estamos defendiéndola. Depende mucho de las voluntades de cada docente, depende del docente militante hoy en día, porque bueno, conocemos casos de persecución en los que los docentes tienen problemas, ya sea con directivos o con sus compañeros, ya sea por el uso de un pañuelo verde en el aula o por mostrarles material, por ejemplo un documental sobre trans, en el caso que sucedió de un docente que fue sancionado por eso y se les pidió la renuncia. Se pudo evitar esa injusticia justamente por la militancia de los docentes que estamos apoyando y acompañando que estas situaciones no se den más, de persecución y discriminación. Yo participo de la red de docentes por el derecho al aborto en la Regional La Plata. En esta grupa vemos, por supuesto, que tenemos docentes que han sido perseguidos. Tratamos de contener un poco la gravedad de toda esta problemática de la ESI en las escuelas. Luchamos contra la falta de capacitación gratuita, capacitación en ejercicio, que eso nos permita tomar nuestras horas para poder capacitarnos. Por voluntad propia tenemos hechos cursos o pudimos acceder, pero la verdad es que no todo el mundo puede acceder a un curso virtual o a cursos pagos, así que eso ya debería estar resuelto, digo, con todo lo que ha pasado, ha transitado esta ley, que sigamos teniendo esta problemática, habla de las pocas políticas públicas que hay respecto, o que poco se lo prioriza. Uno puede no haber previsto y estar en esta situación en pandemia acomodando un poco lo que concebíamos como escuela, en esta situación de continuidad pedagógica que no es tal, no tener una política pública en educación y en salud articuladas que actúen realmente para trabajar en priorizar la educación sexual integral, es claro. En medio de toda esta situación se canceló la educación de adultos. Esto por experiencia personal, digo, sin un aviso, sin un argumento, se evidenció que es un corte de gastos, digamos, un recorte de gastos. Bueno, estas son algunas de las consecuencias de las políticas educativas de las que estamos padeciendo en este momento. Las secciones combativas del SUTEBA, como Ensenada y Matanza, vienen impulsando secretarías de género activas y militantes. Ahora vamos a hablar con Claudia Niasco San Martín, ella es secretaria de Género y Diversidad de SUTEBA Ensenada. Claudia, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo impacta la cuarentena y la pandemia en la práctica docente? Y desde que comenzó el aislamiento, hace ya van más o menos 4 meses, es bastante público que es una profesión feminizada la docencia, pero además es un gremio con mayoría femenina,
del cual más o menos el 70% somos mujeres y el 50% somos sostenes de hogar. Es decir, que en este tiempo de cuarentena y aislamiento, la sobrecarga que en general tenemos en los tiempos de normalidad del ciclo lectivo, la mayoría de las docentes para poder sostener el hogar trabajan doble cargo, hasta triple cargo, se agravó porque hay una sobrecarga de tareas que a la continuidad pedagógica en forma virtual se le suman todas las tareas domésticas del hogar que recaen principalmente sobre las mujeres, pero además somos las mujeres las responsables principales de seguir las trayectorias educativas de nuestros niños en las escuelas, en las casas. Entonces, ha habido un cambio importante y en ese contexto, agravado por la falta de conectividad o la falta de recursos tecnológicos, en particular la ESI, que es el tema que estamos tratando ahora, se dificulta aún más porque en realidad la educación sexual integral, que fue una conquista poder sacarla de la familia y pasarla a la legislación pública, otra vez se centra en el hogar y la mayoría, por ejemplo, de las denuncias por abuso infantil o por violencia de género se hacen en las escuelas porque es un espacio también de escucha y de socialización de los niños, los adolescentes, los jóvenes, y eso ahora, esa posibilidad no está. Entonces se dificulta aún más poder dar educación sexual, porque no es un problema solamente de recursos tecnológicos, conectividad, sino es un problema de poder habilitar espacios para poder hablar, habilitar escuchas, etc. Y eso, al estar ausente, queda todo en el marco de la familia o de algún docente o equipo de educacional que pueda acercarse, porque siguen trabajando en este momento con una sobrecarga enorme y sin recursos, como en general trabajamos los docentes. Ahora vamos a escuchar a Natalia Hernández. Ella es secretaria de Género y Diversidad de SUTEBA Matanza, que nos va a hablar de qué pasa en el conurbano y las consecuencias de la pandemia. Desde que comenzó la cuarentena, en el conurbano vemos que hay un gran avance de la crisis económica, social, hay hambre. En nuestro distrito La Matanza se ve claramente, pero también hay que decirlo que, por ejemplo, mujeres trabajadoras salen a pelear por sus reclamos. En La Matanza, desde Virrey del Pino hasta Ramos Mejía, ante el avance del hambre hay un montón de ollas solidarias que le dan impulso, docentes, vecinos, que muchos se han quedado sin ingreso por esta situación de crisis y muchos eran trabajadores informales y que a su vez el gobierno les ha rechazado la IFE, que hay que decirlo que es una miseria de 10.000 pesos. Entonces, a mí me parece que este lazo, esta unidad que se empezó a forjar es muy importante para enfrentar todos los ataques que vienen por parte del gobierno y por parte de las patronales. Ejemplos para destacar son las comisiones de seguridad e higiene que se empezaron a desarrollar en el distrito. Por ejemplo, en mi escuela, la secundaria 18, pusimos en pie una comisión de seguridad e higiene, aparte de docentes y compañeras auxiliares, también con familias y los vecinos del barrio, porque opinamos que somos los únicos interesados en defender nuestra salud y que sabemos qué es lo que necesitamos para poder ir a cada entrega de mercadería y para poder empezar a discutir cómo volvemos hacia las clases presenciales. Por eso rechazamos el protocolo inconsulto del Ministerio de Educación Trota, y estos protocolos que queremos empezar a impulsar lo hacemos con colaboración también de trabajadoras de la salud. Desde la Secretaría de Mujer y Géneros seguimos defendiendo la educación sexual integral, laica, con perspectiva de género, respetuosa de la diversidad. En nuestro distrito lo que se conformó, ni más ni menos, es una subsecretaría de cultos. Imagínense que el reclamo de la ESI y la defensa de la ESI es muy importante. Ya en el año 2018 tuvimos un gran ejemplo que desde la Secretaría de la Mujer y Géneros impulsamos un abrazo a la primaria 130, que es una escuela que está en Virrey del Pino, porque sectores antiderechos habían escrachado a una compañera docente. ¿Por qué? Ni más ni menos por haber dado educación sexual integral. Así que hicimos un gran abrazo solidario y en esa oportunidad también se habían acercado trabajadores de Madigraf que están defendiendo sus puestos laborales
y les hicieron entrega a los chicos y a las chicas de sus cuadernos, que es una empresa gráfica, y fue un lazo, un símbolo de unidad muy importante también, porque los trabajadores de Madigraf están siempre a disposición, también en este marco de coronavirus, y será de manera virtual, pero estamos lanzando una campaña de defensa de la ESI también, porque habrán visto que en Capital Federal un docente está siendo perseguido, ni más ni menos, por dar una clase de ESI. Muy interesantes las experiencias que nos contaba Natalia. ¿Qué otras iniciativas han tenido desde la Secretaría, Claudia? En estos tiempos impulsamos un relevamiento para poder saber la situación más concreta de las familias que asisten a la escuela pública del Distrito de Ensenada, donde en particular hay preguntas que tienen que ver con situaciones que, si bien no se dicen en forma directa para no exponer a los jóvenes ni los niños, tienen que ver con cómo la están pasando afectivamente dentro del hogar. Y la otra iniciativa que impulsamos, que lo hicimos en común con el Observatorio de Géneros y Diversidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que impulsan un grupo de sociólogos y estudiantes de carreras afines, impulsamos un observatorio que se vio plasmado en varias notas que publicamos en La Izquierda Diario y que fueron incluso levantadas por varios medios nacionales, donde se publican estadísticas de la situación de violencia que se agravó enormemente durante la cuarentena, pero además también cuestiones que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, que sigue siendo una demanda pendiente del movimiento de mujeres, pero también de los sindicatos, por ejemplo, los UTEBAS multicolor, que lo seguimos manteniendo como un derecho que todavía no se ha conquistado, igual que la educación sexual integral, que en tiempos de pandemia, aunque no lo podamos implementar como si se puede hacer en el espacio del aula, sigue siendo una demanda todavía pendiente y en la que, si en tiempos de normalidad la Iglesia aprovecha para poder meterse y evitar que podamos implementarla, en tiempos de virtualidad no hay forma de poder controlar eso, entonces seguimos exigiendo la separación de la Iglesia del Estado. Llegamos al final de este programa. Te dejamos las direcciones que aparecen en pantalla para que envíes tus comentarios, opiniones o denuncias. Y ya sabes, si te gusta, compartilo, dale like y suscríbete a nuestro canal.